Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. El inesperado vuelco electoral que este martes dio Estados Unidos ha dejado a muchos analistas boquiabiertos y un montón de preguntas sobre la mesa. Las elecciones presidenciales las ha ganado Donald Trump, lo ha hecho además con mucha autoridad. A falta de que se anuncien los resultados finales en algunos estados como Arizona o Alaska, el expresidente ha obtenido 292 votos electorales frente a los 224 de Kamala Harris. Respecto a voto popular, la victoria también ha sido contundente. Según los datos preliminares disponibles en este momento, Trump habría cosechado 72 millones de votos, estoy redondeando, frente a los 67 millones de Harris, o lo que es lo mismo, el 51% frente al 47,5%. En el Congreso también han ganado los republicanos, que ya controlaban la Cámara de Representantes y pasan ahora a controlar también el Senado. Para rematar la jornada, de los 11 estados en los que se elegía el gobernador, en 8 se impuso el candidato republicano. La victoria republicana ha sido, tal y como vemos, total, y ante eso no cabe apelación posible. Los demócratas han fracasado en todos los frentes y ahora, atónitos, se preguntan cómo han llegado a esto. Perder el Senado supone para ellos un palo considerable, pero es mucho mayor el daño que les provoca tener que abandonar la Casa Blanca, a la que regresaron hace solo 4 años con Joe Biden y que pensaban retener como mínimo un mandato más. Sin la presidencia pierden la joya de la corona y se adentran en una crisis interna que habían aparcado durante las primarias de 2020. Fue Biden quien unió a las distintas facciones del Partido Demócrata bajo su liderazgo, pero ahora todos señalan al mismo Biden y a su sucesora, Kamala Harris, como responsable en primero y última instancia de esta debacle. Todo lo contrario sucede en el Partido Republicano, que ha atravesado 4 años muy duros. Tras la derrota en las últimas presidenciales, consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de 2022, pero en el Senado los demócratas en esas mismas elecciones incrementaron su ventaja. Poco después de aquello, Donald Trump anunció que se presentaría a las primarias para ser nominado como candidato presidencial. Se temió lo peor, se temió que la insistencia de Trump desatase una guerra civil dentro del partido, pero no llegó la sangre al río. En las primarias republicanas hubo efectivamente mucha competencia, pero los militantes se arremolinaron pronto en torno a la candidatura de Donald Trump. Hoy el partido se presenta unido y, según parece, con una hoja de ruta más o menos clara sobre lo que hay que hacer y cuáles son las prioridades. Al ser todo tan repentino y en cierto modo inesperado, ya que los sondeos anunciaban un empate, la principal cuestión que queda por despejar es por qué Donald Trump ha conseguido firmar una victoria muy superior a la que le llevó hasta la Casa Blanca hace 8 años. En aquel entonces era un novato y no tenía historial político que pudiese complicarle. Ahora sucede todo lo contrario. Su biografía reciente es abundante en polémicas, en peleas con la prensa, en pleitos de todo tipo, en acusaciones, algunas graves, como la del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pero a la vista de lo sucedido, esto no le ha perjudicado. Al contrario, le ha propulsado por encima del 50% de los votos, algo que no consiguió ni en su anterior victoria, cuando se quedó en el 46%. Las razones que explican esta victoria son de naturaleza múltiple y se están empezando a esbozar. La economía, más concretamente la inflación, ha tenido su peso, pero no ha sido lo único. A la luz de los resultados, había en Estados Unidos una sensación de hartazgo que ha pasado completamente desapercibida a las empresas demoscópicas. Hablaba en la contra de ayer de la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de este martes. Bueno, digo de ayer cuando realmente la grabé hace solo unas horas. Se trataba de un programa que hice sobre la marcha, de hecho aún no había concluido el escrutinio y acababan de anunciar la victoria de Donald Trump. Esperé a que esa victoria fuese oficial y esa es la razón por la cual lo grabé un poquito más tarde, pero esperando a que pasase los 270 votos electorales, que de ahí para atrás no se puede hablar de victoria y de ahí para adelante ya es cuando se puede hablar de victoria. Y una vez se pasó, pues ya automáticamente me puse con el programa. Esa es la razón por la cual ayer subió tan tarde.
También influyó obviamente que las elecciones en Estados Unidos, con el desfase horario que tenemos en Europa con respecto a los Estados Unidos y lo grande que es aquel país, pues como sucedió en 2020, como sucedió en 2016, porque esta es la tercera campaña estadounidense que sigo desde este programa, pues me obliga a no dormir esa noche o a no dormir prácticamente nada. Bueno, pues se espera que la victoria fuese ya no oficial, porque oficial no nos haremos hasta dentro de unos días, pero fuese definitiva, a que superase esos 270 grandes electores, que es lo necesario para hacerse con el control del colegio electoral y poder ser reelegido presidente. Bueno, el caso de Trump es reelegido porque ya fue presidente anteriormente. Os comentaba también que habría tiempo de analizar muchas cosas que nos dejan estas elecciones, que han supuesto, y creo que a estas alturas, ya no estamos tan en caliente como ayer, sino algo más en frío, suponen todo un vuelco en la política estadounidense. La victoria de Donald Trump ha sido mucho mayor de lo que se esperaba. De lo que se esperaba, pues yo creo que todo el mundo, incluyendo al propio Donald Trump y a su equipo de campaña, a no ser que contasen con unas encuestas privilegiadas, el resto de los mortales teníamos lo que nos había dado las empresas demoscópicas. Ojo, que no era una ni dos, es que eran decenas que habían hecho encuestas a lo largo de los últimos meses y especialmente de las últimas semanas. Y todas coincidían en que el panorama era de un empate. Algunas daban una victoria muy ligera a Trump, otras daban una victoria muy ligera a Kamala Harris, pero el promedio era eso mismo, un empate. Es más, las victorias rara vez, como os contaba la semana pasada, superaban los 2 puntos de diferencia, más o menos máxima, y ahí entraríamos dentro del margen de error. Por lo tanto, en el programa que hice el jueves pasado hablaba de empate técnico. Vamos, no es que lo dijese solo yo, lo decía pues prácticamente todo el mundo que hubiera posado sus ojos sobre esas mismas encuestas. Las encuestas, os lo he dicho muchas veces, hay que tomarlas siempre con pinzas y con cuidado porque no dejan de ser encuestas. Las encuestas se equivocan porque son obra de un ser humano. Puede ser que los encuestados mientan, puede ser que estén muy cocinadas. En este caso, la cocina de unas compensaría a la de las otras. Puede ser que no esté bien diseñada la encuesta en sí misma, que no esté bien pensada, que tenga defectos técnicos, digamos, y entonces no te alumbren un resultado que no es el adecuado. En fin, por muchas razones fallan y sirven como orientación. Fallan en todos los países, no es cosa de Estados Unidos, pero lo hacen bastante a menudo, ¿para qué engañarlo? Lo que podríamos sacar de aquí, de este fiasco de las encuestas, es que había mucho voto oculto, es decir, gente que o le habían preguntado y contestó que no sabía lo que iba a hacer, o gente que le habían preguntado y dijo lo contrario. Pues no, yo iba a votar a Trump y dijo que iba a votar a Kamala Harris, o se quedó en el no sé, y como no sabe, pues no contestó. Se quedó en eso de la abstención. En una palabra, que no tenemos ni idea por lo que ha fallado, supongo que cada una fallaría por una cosa, pero ahora ya de las encuestas nos podemos desentender porque tenemos la encuesta definitiva, que es las urnas. Vamos, esto supera cualquier encuesta, es la gente que ha ido a votar y tenemos ya resultados. Incluso en las encuestas en las que Trump aparecía como ganador, lo hacía con el voto electoral, y es que esto es llamativo, porque si nos vamos a estas encuestas, las mejores para él, algunas realmente buenas, siempre aparecía como ganador por voto electoral, pero no con el voto popular. Recordemos que en 2016 Donald Trump ganó las elecciones, pero perdió por el voto popular. Hillary Clinton en aquel momento le sacó, creo recordar que fueron dos puntos de voto popular, una cosa así, 2 o 3 puntos, aunque gracias al control de una serie de estados clave, Trump consiguió tener mayoría en el colegio electoral. En la campaña republicana de este año apostaban por un resultado parecido. El escenario que les interesaba realmente era ese. Esperaban hacerse con una serie de estados que les diesen los votos suficientes para alcanzar la presidencia. En esencia lo mismo que pasó en 2016. Pero en principio no contaban con imponerse por voto popular. Es natural, viendo que han ganado y por mucho, que estén todos entusiasmados desde ayer con los datos que han ido saliendo, tanto de participación como de votos. Es decir, el incremento en la participación se ha ido en buena medida, por lo que hemos visto, al Partido Republicano, concretamente a Donald Trump. Desde el programa de ayer ha avanzado algo el escrutinio en los estados que estaban pendientes, pero en el momento en el que grabo este programa aún no ha concluido. De hecho, lo tengo aquí delante. Ya sabéis que estas cosas hay que mirarlas en la página web de Associated Press, que es quien hace el recuento, y además dan una información muy completa, muy bien segmentada. Vamos, que cuando
vengan las siguientes elecciones en Estados Unidos, que serán dentro de 2 años, las de medio mandato. Estamos en 2024, pues en 2026 os recomiendo que visitéis esa página, apnews.com, y ahí tenéis una cobertura magnífica, muy bien hecha, gráfica y por supuesto acceso gratuito. Bien, en estos momentos falta todavía por decidirse Arizona, Nevada y Alaska. Pero no son muchos los, aparte de que ya está más que ganado por parte de Trump, ya no lo puede revertir de ninguna manera Kamala Harris. Arizona reparte un total de 11 votos electorales, y es la que más, y luego Nevada un total de 6 y Alaska pocos. Alaska son solo 3 votos electorales. Vamos, que no sabemos quién se va a quedar con estos 3 estados, pero según AP tienen tendencia republicana. Por lo que hay recontado ahora mismo hasta este momento en Arizona, el 51,9% lo tiene Trump y el 47% lo tiene Harris. En Nevada el 51% por el 46% y en Alaska es mayor todavía. El 55% frente al 40%. Aquí le han entrado bastantes votos en Alaska, bastantes, un 1,7%, casi un 2% a Kennedy, que como sabéis se bajó de la carrera y pidió explícitamente el voto para Kennedy, era el sobrino de John Fitzgerald Kennedy, uno de los hijos de su hermano, del fiscal general, que después de una vida muy larga, dedicada en esencia a muchas cosas, pero a militar en el Partido Demócrata, decidió que se pasaba no al republicano, pero que sí iba a apoyar a este candidato a cambio de unas promesas que no sabemos si cumplirá o no cumplirá. No tenemos ni idea. Pero bueno, el hecho es que se ha avanzado algo, no va a cambiar nada. Los datos oficiales y finales aún tendremos que esperar varios días. Lo que ya no se va a mover es el resultado final. Y el importante, que es la victoria del candidato republicano y que pase a ser considerado desde ya mismo como presidente electo. Os decía también ayer que hace un año era impensable que Donald Trump fuese a ganar las elecciones. Esto me remito no solo a mí mismo, los programas que hice muy previos a las elecciones, sino al sentir que había general. Estoy hablando de noviembre del año pasado. No digamos ya que lo fuese a hacer sacando pues casi 4 puntos porcentuales de voto popular a su contrincante, que en principio iba a ser Joe Biden, imponiéndose en tantos estados. Esto se explica así de primeras porque los demócratas han perdido muchísimos votos con respecto a 2020. Se estima que han perdido entre unos 15 a 20 millones de votos que se han dejado en el camino entre las dos elecciones. Y también porque los republicanos han ganado muchísimos votos desde entonces. La pregunta que todo el mundo se hace en estos momentos es de dónde diablos han salido todos esos votos. ¿Por qué esta gente no votó por Trump en 2020? Ahí podríamos pensar que decidió votar por Biden por otras razones, porque estaba cansada de Trump, porque pensó que ya había llegado su momento y prefería a Biden. ¿Por qué no les votó en 2016? Es decir, esta gente que no le votó en 2020 lo ha hecho en 2024. De hecho, es perfectamente plausible que muchos votantes que no entregaron su voto en 2016 o en 2020 a Trump lo hayan hecho esta vez. En estos últimos 8 años han pasado muchas cosas. Y no todas buenas para Donald Trump. Más bien todo lo contrario. Trump ha llegado a estas elecciones con una condena en firme por el tema de Stormy Daniels y 3 juicios pendientes. Lo ha hecho también con una formidable campaña de prensa en contra, mayor de la que tuvo en 2016 y mayor de la que tuvo en el año 2020. Los medios que tradicionalmente apoyan al Partido Demócrata se han volcado con Kamala Harris y le han declarado la guerra abierta a Trump, pero esto entraba dentro de lo previsible. Pero es que los medios que tradicionalmente apoyan al Partido Republicano, leas el caso de Fox News o el Wall Street Journal, han sido extraordinariamente tibios con Donald Trump. Yo soy lector diario del Wall Street Journal, para mí es mi periódico de cabecera, y he podido ver cómo las páginas editoriales del periódico no escatimaban a lo largo de los últimos meses críticas hacia el candidato republicano. De hecho, durante las primarias, ese diario se posicionó abiertamente a favor de Nikki Haley y frente a Donald Trump. Al final, los editorialistas del Journal decidieron tomar a Trump como un mal menor, pero sin apoyarle abiertamente. Es decir, que Donald Trump ha conseguido una victoria histórica con la práctica totalidad de la prensa estadounidense, dice prensa, dice radio y dice televisión, no solo prensa escrita, en contra o manteniéndose indiferente ante él.
En las elecciones de 2016 sí que contó con el apoyo de los medios tradicionalmente afines al Partido Republicano. Esta vez no ha sucedido lo mismo. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿por qué ha ganado de la manera en la que lo ha hecho si tiene tantos problemas legales? Le acompañan tantas polémicas, algunas gravísimas, como la del asalto al Capitolio de 2021. Y sobre todo, ¿cómo ha podido ganar con tanta distancia sobre la segunda si carece por completo de apoyo en los medios? Esta que os acabo de formular sería algo así como la pregunta del millón, una pregunta para la que hay muchísimas respuestas. Ayer un podcaster británico de origen ruso colgó un texto muy interesante en la red social X. El podcaster en sí se llama Konstantin Kisin, al que, bueno, yo llegué no porque siguiese a Konstantin Kisin, sino a través de un repost, que es como se llama ahora el retuiteo, de Niall Ferguson, un historiador inglés que me gusta mucho. Bueno, Kisin, como os digo, es ruso de nacimiento, pero de niño emigró junto a sus padres al Reino Unido. Estuve investigando un poco a ver de dónde había salido este hombre y, en fin, que ha pasado allí el resto de su vida. No ha vivido nunca en Estados Unidos, por lo que he podido averiguar, pero parece conocer bien el país y sobre todo a sus habitantes. Bien, pues Kisin esbozó 10 razones que explican, según él, esta victoria republicana tan arrolladora y tan imprevista. En líneas generales, estoy de acuerdo con él, aunque habría que introducir numerosas matizaciones a lo que comenta. Pero bueno, no deja de ser un esbozo del que puede salir pues casi un ensayo entero en cada uno de sus puntos, son 10 puntos. Les dice textualmente, tengo delante esto que escribió Konstantin Kisin. Para mis amigos británicos y europeos que están conmocionados y sorprendidos, aquí 10 razones por las que no vieron esto venir. Lea esta breve publicación y luego lea las respuestas de nuestros amigos estadounidenses que confirmarán lo que estoy diciendo. Bueno, respuestas tiene muchísimas. Fue un auténtico hit ayer en X este post. Para que os hagáis una idea, ha tenido nada menos que 31.000 reposts y 7.000 respuestas, tanto de estadounidenses como de gente de todo el mundo. Y me gustas, pues lo estoy viendo aquí, 113.000. Vamos, un éxito sin paliativos. Bien, lo que les comenta es lo siguiente. Va enumerando los puntos, son 10. El primero, es decir, la primera razón por la que él cree que ha ganado Donald Trump, es la siguiente. Él dice, los estadounidenses aman a su país y quieren que sea el mejor del mundo. Estados Unidos es una nación de personas que conquistaron un continente. Les encanta la fuerza, les encanta ganar. Cualquier líder que apele a eso tiene una ventaja automática. Bien, esto en buena medida es cierto, aunque no explicaría la razón por la que Donald Trump perdió en 2020. Joe Biden en aquel momento apeló a que los estadounidenses, como os contaba ayer, estaban divididos y tenían que unirse de nuevo en un proyecto común. Esa fue la parte fuerte de su mensaje electoral y la que le llevó directo a la Casa Blanca. Luego la idea esta de personas que conquistaron un continente, bueno, los mexicanos también lo hicieron, ¿no? O los argentinos, en fin, los brasileños, qué sé yo. Hay muchos países grandes en América formados o poblados hoy por descendientes de colonos llegados básicamente a Europa. Y en cambio no tienen las mismas preferencias, así que quizá esto sea la visión de un europeo que mira lo que sucede en América pues con cierta lejanía y que piensa que bueno, que el hecho mismo de que seas nieto o bisnieto de alguien que conquistó el desierto que tiene en Argentina, pues te hace una persona que o modifica los hábitos electorales, que te gusta la fuerza, que te gusta ganar. Yo creo que eso viene más bien no tanto de que conquistaron un continente sus antepasados, como del hecho que son la primera potencia mundial desde hace ya pues 80 años. Y eso marca el carácter de los habitantes, de la potencia hegemónica. Es decir, les encanta ganar a los estadounidenses y les encanta ser los primeros porque su país es el primero del mundo. El segundo punto dice lo siguiente. A diferencia de los europeos, los estadounidenses no han aceptado una decadencia controlada. No tienen el objetivo de cero emisiones netas, creen en producir su propia energía y hacerla lo más barata posible porque saben que su prosperidad depende de ello. Bien, esto también al menos parcialmente es cierto, pero no menos el hecho que el ecologismo moderno, tal y como lo entendemos, nació en Estados Unidos.
Bueno, lo mismo que todo lo relativo al cambio climático. Es decir, que en Estados Unidos encontramos los dos extremos. Por un lado, los que creen que el desarrollo económico es prioritario, sin importar demasiado los costes medioambientales que ello acarree, y por otro, los que anteponen reducir esos costes al desarrollo económico, que es un poco donde nos encontraríamos en Europa en estos momentos. Dependiendo del ciclo político en el que se encuentren, lo que hemos observado en Estados Unidos a lo largo del último medio siglo es que apuestan por un líder o por otro. Es decir, tenemos ejemplos en la historia reciente. El caso de Jimmy Carter o de Ronald Reagan, los años 70-80, que fueron dos presidentes que fueron consecutivos y que, respecto a cuestiones medioambientales y también económicas, eran opuestos. O el propio Biden y Trump, que se han sucedido en la presidencia. Bueno, Biden fue vicepresidente de Obama, luego vino Trump, luego Biden como presidente y ahora de nuevo Trump. Sí que depende más del ciclo político que del hecho de que no estén tan preocupados por el medio ambiente como podamos estarlo en Europa o en otras partes del mundo. O por lo menos preocupados hasta el punto de sacrificar nuestro bienestar material, que es yo creo que a donde va Kissinger. El tercer punto dice: los precios de la mayoría de los productos básicos en Estados Unidos han aumentado rápidamente y están por las nubes. Lo que dicen las estadísticas oficiales sobre la inflación y la realidad de la vida de las personas no es lo mismo. Bien, esto lo suscribo al 100%. Para esto no hace falta más que viajar a Estados Unidos durante 3 días y volver, o hablar con cualquier estadounidense durante media hora. Los salarios han subido mucho en los últimos 4 años, pero el precio de los alimentos, bueno, y de todo tipo de productos, lo ha hecho en mayor medida. Es decir, que sobre el empleo, y es un hecho que sobra el empleo, hay más puestos de trabajo que trabajadores que pueden cubrirlos, es una cosa que a nadie le disgusta, por supuesto. Que eso provoca además que los salarios sean altos también es cierto. Pero lo que también es cierto y molesta mucho a los estadounidenses es que con esos salarios pueden adquirir cada vez menos bienes y servicios, o por lo menos menos que hace 4 años. Lo comentaba ayer David Alandete, que es el corresponsal de ABC en Estados Unidos. Decía que la gente está harta de pagar, creo que eran 4 euros por una manzana y 7 por un café. Sería carísimo en cualquier lugar de Europa. Un café por 7 euros. Quitando, yo creo, el centro de Londres, en el resto de Europa sería caro. Un café de especialidad magnífico en Madrid te cuesta 3 euros. Bien, ese mismo café en Nueva York, es que en Filadelfia, ya sale muchísimo más caro. Eso no hay salario que lo aguante. Yo mismo lo experimenté el año pasado cuando estuve en Florida. Todo era carísimo. Con lo que yo gano al mes en Madrid puedo vivir sin lujos, pero de forma más o menos confortable. En Miami me sería por completo imposible. Estuve en 2023, vamos, en pleno brote inflacionario. El cuarto punto dice: a diferencia de usted, los estadounidenses no creen en el socialismo. Creen en la meritocracia. No les importa que los superricos sean superricos porque saben que viven en un país donde ser superrico está al alcance de cualquiera que tenga el talento y la determinación para triunfar. No resienten el éxito, lo celebran. Esto también es cierto. A poco que se conozca a Estados Unidos y a los estadounidenses. El estadounidense medio no suele adolecer del pecado de la envidia. Evidentemente hay envidiosos, pero el estadounidense medio. Si ve a un vecino que se ha enriquecido, pues se alegra y trata de emularle. La idea del sueño americano, digamos, es muy poderosa. Y eso mismo empuja su economía desde hace 2 siglos. Vamos, que hay millones de personas asumiendo riesgos continuamente en aquel país, innovando y tratando de hacerse ricos, y no debemos nunca ignorar el poder creador del riesgo, de asumir riesgos, algo de lo que nos beneficiamos todos. Un país que asume riesgos es un país que se desarrolla económicamente, o mejor dicho, un país cuyos habitantes asumen riesgos es un país que se desarrolla. Bien, esto es así en Estados Unidos y en cualquier otro sitio. Pero me creo que sea en Estados Unidos donde lo tengan bastante más claro. Donde vean una relación clara, visible, entre el emprender, jugarte el tipo y la prosperidad. Y eso creo que en Europa no se ve de manera tan clara. El quinto punto dice: los estadounidenses son las personas más pro-inmigración del mundo. Léanlo de nuevo.
En serio, léanlo de nuevo. A los estadounidenses les encantan las historias de éxito de los inmigrantes. Quieren más inmigrantes talentosos para que vengan a Estados Unidos, pero se niegan a aceptar a personas que llegan ilegalmente. Creen en la necesidad de tener una frontera. Bueno, este punto creo que es aplicable a prácticamente cualquier país desarrollado. Si preguntamos a un europeo medio, seguro que nos va a contestar lo mismo. A casi nadie le disgustan los inmigrantes, a no ser que alguien sea un xenófobo incorregible. Lo que le disgusta son los delitos, que suelen asociarse con la inmigración ilegal. La diferencia estriba en que en Estados Unidos hay muchos más inmigrantes e hijos de inmigrantes que en Europa. El propio Trump es hijo de una inmigrante escocesa y nieto de un inmigrante alemán. Prácticamente todos los estadounidenses tienen una historia de inmigración a sus espaldas. Y suelen presumir de ello, además. Por eso están tan obsesionados con eso del ancestry que llaman, es decir, la ascendencia. Vamos, es común que un neoyorquino, pues, te diga que tiene tanto porcentaje de sangre italiana, otro tanto irlandesa y unas gotas de sangre alemana y griega. Y te lo da te baja la unidad, el tipo. Y te sorprende, claro. Al europeo medio le preguntas si, bueno, y tanto él como sus antepasados cercanos, pues son del mismo país, a menudo de la misma ciudad o del mismo pueblo. De modo que sí, les gustan los inmigrantes, porque ellos mismos saben que son descendientes de inmigrantes. Lo que no les gusta es la delincuencia, y eso lo asocian a la inmigración. De modo que más que voto anti-inmigración, hay voto anticrimen o voto antidelito o antidelincuencia. El sexto punto dice: los estadounidenses son sensibles a las cuestiones raciales y a la historia imperfecta de su país. Creen que a quienes se ven perjudicados por las circunstancias de su nacimiento se les debe dar la oportunidad de triunfar. Sin embargo, lo que rechazan es la idea de que para corregir los errores del pasado hay que cometer errores nuevos. La DEI, es decir, la Diversity, Equity and Inclusion, es racista. Lo saben y la rechazan precisamente porque no son racistas. Aquí ya yo no sabría decir, porque fue precisamente en Estados Unidos donde se inventaron eso de la diversidad, la equidad y la inclusión en los años 60, cuando estalló el movimiento aquel de los derechos civiles. De hecho, buena parte de la literatura que consumimos en Europa e Hispanoamérica sobre DEI viene directa de los Estados Unidos. El séptimo punto dice: los estadounidenses son la nación más projudía del planeta. Bueno, dice filosemita exactamente, pero esto, aparte de ser inexacto, no sé si lo entendemos bien en español. El 7 de octubre y la reacción de la izquierda pro Hamás los conmocionarán hasta lo más profundo de su ser, porque, entre otras cosas, recuerdan cómo fue el 11 de septiembre y saben reconocer la yihad cuando la ven. Bueno, esto es estrictamente cierto. Aunque Biden se ha esforzado en mostrar su apoyo a Israel, lo cierto es que una parte nada despreciable del Partido Demócrata, especialmente de la izquierda, ha hecho todo lo contrario, y eso no pasa desapercibido. Eso sí, el 80% del voto judío ha seguido votando demócrata. Lo que vendría a decirnos que el antijudaísmo de esa facción demócrata a quien más ha molestado no ha sido a la comunidad judía. Esos creo que lo descuentan. Sino otras capas de la población que son abiertamente pro-Israel, pero por cuestiones políticas, es decir, porque lo consideran un buen aliado y un apoyo contra Irán, que ese sí es el enemigo jurado de los estadounidenses desde hace 45 años. El octavo punto dice: los estadounidenses son personas extremadamente prácticas. Se preocupan por lo que funciona, no por lo que suena bien. En Europa producimos grandes escritores e intelectuales. En Estados Unidos producen y atraen grandes ingenieros, empresarios e inversores. Por eso les importa menos que a usted la retórica de Trump y más que a usted sus políticas. Eso también es cierto. Los estadounidenses son los tipos más prácticos que he conocido, de promedio hablo. Eso de da igual negro o blanco, lo importante es que cace ratones, más que un proverbio chino, parece un proverbio estadounidense. Cuando algo funciona, no lo cambian. Bueno, y tenemos su sistema electoral o el hecho de que el recuento electoral lo realice una agencia de noticias. Son poco dados al formulismo y extraordinariamente flexibles. Vamos, que no son propensos a perderse en vericuetos teóricos y son poco dados al sentimentalismo y a las pasiones políticas. Por eso tienen el mismo sistema político desde hace casi 2 siglos y medio. Como les funciona, pues no hay necesidad alguna de cambiarlo. Con Trump saben que está condenado y que le acompaña la polémica. Saben que es mujeriego, que es un faltón.
Pero como durante su primer mandato les fue bien, pues todo eso muchos de ellos se lo perdonan. La novena dice: los estadounidenses son personas profundamente optimistas. Odian la negatividad. La visión progresista de la historia estadounidense como una serie de males por los que deben disculparse eternamente les resulta absolutamente aborrecible. Creen en avanzar juntos, no en obsesionarse eternamente con el pasado. Pero esto también es cierto. El estadounidense medio es hiperactivo y optimista. A mí eso es algo que me encanta de aquel país. Si eres trabajador y no te rindes, puedes llegar muy lejos. Y más que la envidia, lo que despertarás es la admiración entre tus vecinos. Claro, frente a eso, el posmodernismo viene cargado de culpas y de perdones. Algo que irrita a cualquiera. A los estadounidenses, pero no solo a los estadounidenses. Esa parte de las ideas de la nueva izquierda creo que no gustan demasiado en Europa, porque exigen pedir disculpas por algo que no se ha hecho. Bien, ya el décimo y el último dice: Estados Unidos es un país cuya historia fundacional es la de la resistencia a la extralimitación del gobierno. Detestan las restricciones, las regulaciones y el control innecesarios. Entienden que la libertad tiene un precio, la autosuficiencia, y lo pagan con gusto. Eso también es cierto, aunque no tanto como hace 100 años. Es decir, el Estado en Estados Unidos no se ha expandido tanto como en Europa y, bueno, la mayor parte de los estadounidenses, incluidos muchos demócratas, no quieren que se expanda. Al menos que se expanda demasiado, porque eso supone incrementos fiscales. En fin, no me quiero enrollar más, pero me parece que son 10 buenas razones que, como dije antes, darían para un ensayo con muchas páginas cada una de ellas. A vuestro criterio lo dejo para que lo discutáis en los comentarios, que sé que lo vais a hacer. En breve empezaremos a recibir nuevos datos sobre la composición de su electorado que ayuden a entender mejor esta victoria. Para otro programa queda desentrañar las razones de la derrota de Kamala Harris, que al cierre de este programa aún no se había dignado a comparecer en público y dar explicaciones. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Antonio de Valencia, que nos habla del tema este de las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, a tenor de los resultados en las elecciones norteamericanas de Estados Unidos, la victoria de Donald Trump, me gustaría hacer algunos apuntes, ¿no?, que he recopilado yo por mi cuenta en base a los análisis que he visto previamente a las elecciones y a mi percepción personal. A ver si, Fernando, crees que en algunos de ellos tiene su lógica o que simplemente son confabulaciones mías. Por un lado, yo creo en estas claves ocultas que el voto de los Amis, una comunidad que, como sabéis, está muy aislada en Estados Unidos y que está radicada sobre todo en Pensilvania, un estado que era clave en estas elecciones. Bien, esta comunidad se ha movilizado, parece ser, en favor de Donald Trump. Han sabido acercarse a ellos para que voten cuando el 90% de ellos de normal no lo hacen. También tenemos, por supuesto, el problema de la inflación de la cual se aquejan las clases medias y bajas de Estados Unidos y que éstas ven con recelo como los ricos progresistas de la costa este y oeste les dicen cómo tienen que vivir. También algunas luchas silenciosas como la comunidad asiática que, bueno, después del movimiento del Black Lives Matter, también iniciaron su propio proclama de Asian Lives Matter y se sienten quizá abandonados en favor de otras minorías por parte de los progresistas de Estados Unidos. También, por supuesto, como en algunos estados también se votaba cuestiones de referéndum en base a permitir o restringir el aborto, la comunidad cristiana en sus diversas facetas también se habría movilizado en los estados clave, ¿no? Por otra parte, tenemos que Kamala Harris, pese a ser una candidata multirracializada, porque cada vez que habla parece que pertenece a una minoría diferente, aunque ella sea de esa condición, muchos votantes afroamericanos y latinos, sobre todo los varones, ¿no?, siguen teniendo una percepción un poquito más machista de la política y por eso nunca cederían el control del país a una mujer, por eso, por muy racializada que esté. También tenemos, y esto sí que ha salido en algunas noticias, la comunidad musulmana, que si bien es a nivel de todo el país el 1%, en algunos estados clave que estaban en juego sí que tienen, cuando la decisión está en un puñado de votos, ver quién se lleva esos delegados, pues tiene mucha importancia, ¿no? Y en este caso, la política de los demócratas respecto a Oriente Medio, Israel, Gaza, etcétera, etcétera, Líbano, ha cabreado mucho a los musulmanes, a la vez que las políticas de apoyo y fomento
la ideología woke, LGTBI+, etcétera, tampoco les agradan demasiado. También tenemos el cinturón del óxido, que bueno, anteriormente había pasado de Trump a Joe Biden. En este caso se ven amenazados por los coches que se producen fuera de Estados Unidos y que se importarían desde México a precios más baratos y por tanto no pudiendo competir las empresas norteamericanas de esos estados industriales precisamente y por tanto redundando en despidos masivos o en peores condiciones laborales, ¿no? Por tanto han votado como defensa de su propia industria y en eso Trump tiene mucha ventaja. También tenemos Elon Musk, que tú has hablado mucho, Fernando, y que, bueno, ha apoyado financieramente, ha dopado a Trump hasta las cejas y ha puesto en su favor la plataforma X, que otrora le había baneado a Donald Trump y eso le perjudicó sin duda en el anterior mandato, pero que ahora ha tenido de nuevo su voz ahí y por tanto el apoyo de Elon Musk, bueno, pues creando un sesgo claramente favorable a los republicanos en su red social, que sigue siendo la número uno en cuestiones de política, sin duda podría haberle dado un empujón, ¿no? Además de su apoyo financiero, por ejemplo, sorteando millones de dólares en estados clave como Pensilvania, creo también. Además de que el propio Trump ha sabido acercarse a los servicios de podcast, como pudiera ser el tuyo, pero su equivalente en Estados Unidos, para ganar votantes entre aquellos que no siguen los medios tradicionales y que suelen ser gente más joven también. Y Trump ha sabido acercarse a ellos mientras Kamala Harris ha estado más atenta a los métodos más tradicionales de campaña electoral, ¿no? Además, y para finalizar ya, si me permite Fernando, y lo siento por la extensión, el propio Trump ha tenido una campaña mucho más notoria, mucho más, al menos destacada y memorable que Kamala Harris. A Kamala Harris solo se la va a recordar por salir con Jennifer López o otras muchas celebrities, pero a Trump se le va a recordar por ser ese hombre que se empleó y que cumplió el sueño americano de pasar de McDonald's a ser presidente de nuevo, o que condujo el camión de la basura en una clara metáfora, o que recibió sendos disparos y que sobrevivió agitando el puño con la bandera y el águila de fondo. Por tanto, todo esto en su conjunto creo que es lo que finalmente ha otorgado la victoria al siempre polémico pero no menos exitoso candidato republicano. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Traes muchos temas, Antonio, cada uno casi merece un programa por sí mismo. A ver, tenemos el voto de los Amish. No son muchos, son unos 70.000, pero claro, en un estado como Pensilvania, esa cantidad de gente cuenta porque allí van muy ajustados. Luego, lo de la inflación, pues ya lo he comentado en el programa de hoy. La inflación ha hecho imposible la vida a mucha gente. El voto cristiano, bueno, ese voto ya le tenía, como también el voto del votante blanco del Medio Oeste. Luego el tema del posmodernismo. Creo que esto ha sido clave entre el electorado masculino, sin importar su raza. El feminismo radical es abiertamente misándrico, como bien sabemos, y no cuesta mucho pescar votos entre hombres, cuando al otro lado hay feministas radicales. Luego, respecto a Elon Musk, a ver, lo que le ha aportado básicamente es X, que es un medio de comunicación en sí mismo con un gran alcance en ámbitos políticos. Aparte de eso, ha prestado mucha atención a Internet, la campaña de Trump, y a medios alternativos como YouTube o como los podcasts. Es decir, que sabía que tenía cerrada la vía de la prensa normal, o que lo único que iba a encontrar eran críticas y faltadas de respeto, y decidió irse por el otro lado. Ojo, ya lo hizo en 2016, lo volvió a hacer en 2020 y esta vez lo ha hecho igual. Luego, respecto a la campaña, a ver, a diferencia de Harris, ha podido hacerla entera, con sus primarias disputadas entre varios aspirantes, pero vamos, creo que la clave fue el intento de asesinato del 13 de julio, que aunque casi acaba con su vida, le permitió exhibir fortaleza y valentía. Algo muy apreciado por cualquier electorado, pero especialmente por el de Trump, en el que abundan los varones de mediana edad, muchos de ellos de extracción social humilde y trabajo sin cualificar. Eso de levantarse con la cara ensangrentada y levantar el puño, pues les terminó de conquistar. Bien, seguimos con Agustín, que es de Uruguay y que también nos habla de las elecciones y de la campaña de Trump y de Harris. Para comentar acerca del análisis de las elecciones de Estados Unidos, elecciones que me divirtió seguir y en donde sabés que yo detecto más de un error por el lado de los republicanos, errores así críticos, y me gustaría empezar de a poco. Primero que nada, y la gran diferencia
es que Kamala Harris se volvió un personaje muy fácil de pegarle, entre comillas pegarle, ¿no? Y Trump un tipo muy difícil de pegarle. Por lo siguiente, todo lo que le pueden haber pegado a Trump, ¿no? Desde el New Orange, ¿no? Que es ese color de piel que se broncea y no sé, que se maquilla, hasta sus excentricidades. Yo creo que ya le habían tirado con todo lo que le podían tirar, le habían hecho los juicios que podían hacer, y él aún así estaba ahí parado diciendo: soy el que soy, yo vengo a esto, listo. Y algo que lavó mucho esa imagen fue lo del intento de asesinato, que sus votantes más acérrimos yo creo que lo vivieron como un verdadero milagro y lo vieron ahí como una especie de mesías. De hecho, él rezaba en sus mítines. Y eso yo creo que le dio un carisma muy profundo con sus votantes, ¿no? Por otro lado, también eso se contrapone con esta ideología de género, antifamilia, antirreligión. Hubo una polémica de la Coca-Cola, que uno puede personalizar lo que dice la Coca-Cola y se podía poner cualquier cosa menos Jesús o Cristo, católico. Hubo una polarización muy grande en ese sentido y él se puso de un lado y los demócratas ya estaban del otro. Por otro lado, un gran tema fue Kamala Harris. Tal vez el Partido Demócrata actuó bien en ponerla a ella por un tema práctico, por un tema lógico, que ella ya era la vicepresidenta, ¿no? Es decir, tú decías, no zafó de ser la vicepresidenta de Biden. Bueno, pero el que se estaba postulando también era Biden. Ella, lo que falló ahí no es en desligarse de Biden, lo que falló ella es en tener un discurso, en tener ideas, en tener propuestas. Hay muchísimos, innumerables videos en donde los periodistas le hacen preguntas a ella de qué vas a hacer con la economía, qué vas a hacer con la inflación, qué vas a hacer con todo lo que está pasando. Y ella decía, bueno, yo nací en una familia de clase media y iba en ómnibus a la escuela y, o sea, divagaba, esquivaba la pregunta, se ponía a hablar de cosas o sea, que no tienen nada que ver, que además, porque en contraparte también que no tiene nada que ver, como que trataba ella de ponerse en un personaje de soy igual a vos y no sé qué, y estoy acá de presidenta, pero soy igual a vos porque también me tomé un ómnibus y también, que yo creo que eso cayó muy mal. Y ahí yo creo que la que falló no fue ni el Partido Demócrata ni la estrategia del Partido Demócrata, sino falló Kamala Harris y le falló a todo su partido. Además de que, bueno, se mostraba muy insegura, las pocas preguntas que trató de respondernos, te das cuenta que no sabía, que sacaste a Biden, que era un tipo que tenía, obviamente estaba mal en su cabeza, la vejez, alguna enfermedad, y pusiste a alguien que no tenía ninguna enfermedad, pero era igual de incompetente. Esa es un poco la lectura que yo hago y que por los memes y los comentarios y todo había. Después, por otro lado, yo creo que también los republicanos agarraron bien todo eso y dijeron, bueno, más allá del partido, estamos donde estamos porque no tienen a alguien competente. Y esto es incompetencia, no es solo en los republicanos, es incompetencia. Y yo soy competente, soy empresario. Y eso yo creo que agarró muy bien en los votantes demócratas que dijeron, es verdad, también no responde una pregunta, este tipo era un empresario. Y no nos olvidemos que los anglosajones son muy pragmáticos en ese sentido. Y después hubo algo que tocó muchísimo al Partido Demócrata y es que los involucrados en la lista de Puff Daddy, que es un tema que resonó muchísimo, estaban todos alrededor de Kamala. Y ahí hay algo turbio. O sea, no solo impactó negativamente, sino que yo me lo miro desde acá y digo, pero ¿qué está pasando ahí, no? También yo creo que eso a muchos demócratas que son sanamente demócratas, que es lo mejor para su país, vieron esa combinación y tampoco les gustó lo que estaba pasando en su propio partido y o votaron a republicanos o se abstuvieron de apoyar a su partido, que me parece muy lógico por otro lado. Bueno, nada, a mí me sorprendía mucho que Kamala, siendo lo que era, estuviera tan arriba en las encuestas.
que también me hace sospechar del sesgo de las encuestas, ¿no? Es decir, pero esto no sería obvio y ustedes estaban manejando encuestas de una forma ambigua para que pareciera otra cosa. En fin, son mis aportes a tu análisis. Un abrazo grande. Kamala Harris era un candidato francamente mejorable que además no tuvo ni siquiera tiempo de armar una campaña porque se incorporó a la carrera cuando faltaban 3 meses para las elecciones. Tenía delante a un tipo ya muy bragado, muy experimentado en estas lides. Son 3 campañas presidenciales seguidas, con un tirón muy fuerte entre su electorado. Kamala Harris todo lo que podía hacer era ir a la contra. Les estaba diciendo: me tenéis que votar a mí porque si no viene este tipo que es poco menos que Hitler. Mira, me suscribí al principio de la campaña este año, a principios de año me suscribí a la lista de correo de Trump y a la de Harris. Durante meses me han estado llegando muchos correos al día. No los leía todos, claro está, pero sí algunos. Y los mensajes de Harris consistían en 2 cosas. 1, necesitamos dinero, así que haz el favor de donar. Y 2, vótame porque si no viene Trump, que es malísimo. Los mensajes de campaña de Trump eran muy distintos, eran claramente asertivos. Tipo, si ganamos se va a acabar el chollo de los políticos en Washington. Si ganamos recuperaremos la libertad de expresión. Si ganamos no tendrás que vender tu ranchera diésel. Si ganamos habrá más petróleo y la gasolina será más barata. Si ganamos podrás comprar más en el Walmart e irte de vacaciones. En fin, que todo eran cosas concretas, beneficios concretos, frente a lo de Harris, que consistía en votar por ella para que no venga Trump, y para cosas muy difusas, como, qué sé yo, tipo ensalzar la diversidad, proteger a los desfavorecidos o hacer una transición verde. A muchos estadounidenses les llegaba más lo de Trump, aunque Trump en sí mismo no les gustase mucho. La duda era si se iban a quedar en casa o ir a votar. Y finalmente, pues, se ve que han ido a votar. Bien, vamos ahora con Fernando, que es de Vigo, y que nos comenta una cosa sobre Wikipedia y la Gran Riada de Valencia del año 57. Fiel escucha de tu programa, uno de los pocos espacios donde hoy en día la coherencia y el sentido común se manifiestan. A pesar de haber estado ya en múltiples ocasiones tentado a hacer aportaciones a tu programa, esta es la primera vez que lo materializo, pues creo necesario poner en conocimiento algo que ya muchos saben, pero que nunca se había visto de forma tan palpable. Se trata de la manipulación de Wikipedia por parte de quienes buscan asentar ciertas creencias o ideologías. No tengo intención alguna de que saques este audio en el programa, simplemente quiero dejarte un dato que si estimas oportuno puedes tratar de corroborar y difundir. Pues bien, el caso es que hace unos días, cuando surgió esta catástrofe de la riada en la Comunidad Valenciana y que los expertos achacan al evidente cambio climático, mi mujer se preocupó por revisar el histórico de este tipo de acontecimientos, encontrándose en Wikipedia con un dato de que en 1957 el Turia ya se había desbordado por la gota fría y en el 82 también hubo un episodio parecido que inundó Valencia. De este artículo de Wikipedia titulado La Gran Riada de Valencia, mi mujer me mandó una captura de pantalla el día 3 de noviembre. En el que aparecía la cifra de más de 300 fallecidos. La sorpresa nos la llevamos 2 días después, es decir, ayer, día 5, cuando vemos, releyendo este artículo, vemos que esta cifra la han bajado a 81. En plena catástrofe, no sea que nadie se piense que algo tan horrible como la riada de la semana pasada ya había ocurrido en otras ocasiones y había sido ya gestionada a mediados del siglo pasado, cuando ni se hablaba de cambio climático. Bueno, todavía más sangrante es esta manipulación cuando hoy mismo, día 6, veo que el mismo artículo ha sido nuevamente editado poniendo la ridícula cifra de 10 fallecidos en la Gran Riada de Valencia. En fin, yo no pretendo ser negacionista del cambio climático, pero me sorprende la rapidez con la que algunos interesados, por los motivos que sean, han cambiado los datos históricos en Wikipedia, la fuente más consultada por el pueblo en general, tratando de ocultar la realidad, que esto lleva pasando toda la vida y que nadie ha tomado cartas en el asunto. Acompaño
a este audio con las capturas de pantalla de este mismo artículo del que estoy hablando, capturas de pantalla realizadas el día 3, día 5 y hoy día 6, para que tú mismo puedas comprobar que lo que digo es cierto. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Pues mira, Fernando, acabo de ir a ver la página esta que me indicas de la Gran Riada de Valencia y parece que se contabilizaron 81 muertos, que es la cifra oficial que dieron las autoridades, pero se dijo entonces que se produjeron más de 300 muertos. Pero vamos, la Wikipedia es una enciclopedia colaborativa, ¿eh? No tienes más que registrarte como editor, es gratuito, entrar y cambiarlo. Lo puedes cambiar tú poniendo una referencia. En el caso de que te lo cambien, alguien malintencionado lo vuelves a cambiar tú y si la cosa sigue, pues puedes pedir a un bibliotecario que bloquee el artículo. En esto de la Wikipedia, ya que pides que se tome cartas en el asunto, los únicos que pueden tomar cartas en el asunto son sus editores, y cualquiera puede serlo. No hay una autoridad central, no depende de un gobierno, de una empresa, sino de una fundación. Así que si algo no os gusta como está escrito, o falta información o referencias, o es claramente sesgado, no tenéis más que registraros como editores. Mira, yo soy editor de la Wikipedia desde hace pues unos 20 años, y he creado y modificado decenas de artículos. Bueno, modificaciones he hecho miles. Si veo que algo no está bien, que hay un dato inexacto, pues entro y lo corrijo colocando su referencia. Así que, Fernando, menos quejarse y más actuar. Ya sabes, si te preocupa la Wikipedia, te registras, no cuesta nada, una dirección de correo, una contraseña, y bueno, y aprendes un poquito el editor, que tampoco es complicado, y a partir de ahí pues ya te puedes convertir en un editor de la Wikipedia. Y cuando veas algo que está mal, entras personalmente y lo corriges. Y además es un proyecto que tiene 25 años a sus espaldas, es decir, que tiene muchos mecanismos para evitar los abusos. Bien, terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos habla del regreso de Trump. Hay que reconocerle a Donaldo que para ser considerado un peligro para la democracia, ha ganado sus 2 elecciones ajustándose escrupulosamente al juego democrático. En esta segunda legislatura tiene unos retos inmensos, de los cuales no sabemos con cuáles podrá. Lo que sí parece claro es que no es la persona para abordar el más importante, que es la reunificación del pueblo norteamericano después de estos años de profunda polarización. En todo caso, iremos viendo, hoy es el día de reconocerle que jugando a la política de siempre, gana. Cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy. Como os decía al principio, 7 de noviembre, ha sido una semanita intensa. Primero hemos tenido la riada y luego las elecciones de Estados Unidos, pero termina ya, porque mañana es viernes y no habrá contracrónica porque habrá contrahistoria. Así que allí os espero. ¡Hasta mañana!